Buenos días, muchachos. Ya dimos tiempo para que llegaran los compañeros. Vamos a empezar la clase. Este, aquí nos quedamos en caída libre. En este apartado, si no mal me equivoco. Decíamos que caída libre vamos relacionado con lo de aceleración. Pues ambos manejan lo que es la gravedad y aceleración con las mismas unidades, la altura correspondiente para la distancia en relación a aceleración. Aquí la vamos a llevar como altura. Les comentaba que en aceleración teníamos la distancia en el eje de las X. Aquí la altura la tenemos en el eje de las Y. Entonces, si se dan cuenta, van muy relacionados ambos conceptos, tanto las fórmulas también, que no es necesario estarnos acordando de tantas fórmulas, digo. Van muy relacionadas una con otra. Nada más recordar, bueno, que en el eje de las Y, pues vamos a manejar la que es la gravedad, que es 9.8, 9.81, dependiendo de lo que nos pongan en el examen. Normalmente siempre nos ponen 9.8, ¿verdad? Ahora bien, este es el último ejemplo hasta donde recuerdo que nos quedamos. Vamos a ver. Dentro de ello, pues, habíamos visto lo que era la altura, ¿vale? También tenemos lo que es la velocidad final. Decíamos que la velocidad final pueden tomarse en todo el trayecto, desde el punto de origen donde es lanzada la roca, hasta el punto en que impacta. En ese trayecto, en todo ese tramo, podemos tomar los puntos de referencia. Si, por decir, si desde el origen de donde cae un objeto tarda o tiene, que les gusta, 8 segundos, yo puedo conocer la velocidad en el segundo 5, en el segundo 4, en el 3, en el 7, inclusive en el 8. En todos esos trayectos yo puedo conocer cuál es su velocidad final. Velocidad final pues, la definen así, ¿por qué? Porque es el punto de referencia que vamos a tener para conocer. Entonces, lo que decíamos, siempre va a tener un origen, un principio, la velocidad, y al paso del tiempo, pues va a ir aumentando. ¿Por qué? Por el efecto de la gravedad. O sea, se van apoyando, se van de la mano ambos, tanto la velocidad como la gravedad, y eso provoca que tenga un incremento de velocidad. Ahora bien, tenemos este otro ejemplo, donde nos dice, una pelota se lanza con una velocidad inicial de 5 metros por segundo desde lo alto de un edificio y tarda en llegar al suelo 8 segundos. Determina la altura desde donde se lanzó la pelota. Ok. En el anterior habíamos visto que, he hecho el ejemplo de que cuando nosotros estamos en lo alto de una casa, un edificio, una barranca, una cañada, lo que ustedes gusten, cuando tenemos el objeto en la mano y lo dejamos, abrimos la mano, cae libremente, ¿sí? Lógicamente, pues no tiene ningún tipo de velocidad. ¿Por qué? Porque no lo estamos provocando. Pero para este ejemplo, sí. En este caso, nosotros estamos dándole una velocidad inicial, que quiere decir que estamos agarrando con fuerza nuestro objeto y lo estamos lanzando hacia abajo. Por tal motivo, en este caso, sí ya vamos a tener una velocidad inicial, ¿sí? Que es lo que nos marcan aquí. A pesar de que tiene una velocidad, bueno, sigue tardando 8 segundos, quiere decir que nuestro lugar de punto desde lo alto, ahora sí que tiene una buena altura, y vamos a tomar en cuenta lo que es ahora sí la velocidad inicial, porque ahora sí ya tenemos un valor. Entonces, retomando la fórmula, que nos dice que esa altura va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo, más la gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2,
Esa es la fórmula que vamos a ocupar. Pues ya en este caso que lo que les decía, conocemos la velocidad inicial, conocemos el tiempo y conocemos el valor de la gravedad. La gravedad es un valor constante que no nos van a cambiar, ¿verdad? Que siempre vamos a tener ahí. Entonces, bueno, ahora en estos casos sustituimos velocidad inicial, 5 metros por segundo, el tiempo, los 8 segundos que nos piden, más el valor de la gravedad, 9.8 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, recordando que ese cuadrado solamente afecta el tiempo, que en este caso son los 8 segundos, y todo esto sobre 2. Ajá. En este caso, pues, el 2 solamente va a aplicar al segundo término, no va a aplicar a ambos términos. ¿Vale? Realizamos la operación del primer producto, en este caso 5 por 8, que nos da que 40. Multiplicamos las unidades metros por segundo, y nos quedan únicamente las unidades de metros. Más realizamos el producto de 9.8 por los 8 segundos al cuadrado. Recordando los conceptos de aritmética, debemos de desarrollar primero lo que es los exponenciales y luego los productos, ¿no? Que en este caso serían los 8 segundos al cuadrado, pues que nos da 64, ¿no? Y ahí lo tenemos desarrollado, el segundo término, y luego lo vamos a multiplicar por 9.8. A su vez, vamos a multiplicar lo que son las unidades, metros por segundo al cuadrado, por los segundos al cuadrado, ¿no? Un producto de fracciones. Entonces, bueno, lo que tenemos, 64 por 9.8 nos da 627.2. Cancelamos las unidades. Ya deben de ir practicando cómo eliminar las unidades en estos casos. El producto nos da metros por segundo al cuadrado por segundo al cuadrado. Nos da el valor de los segundos al cuadrado arriba, ¿no? Ah, ok. Sí, sí, perdón. Sí, bueno, si voy muy rápido, sí coméntenme, ¿verdad? Ok. Sí, bueno, me dicen que voy un poco rápido. Ok. Bueno, vamos a bajar la velocidad. Ok. Hasta el punto, en segunda operación, que es lo que tenemos acá, bueno, creo que no hay ningún problema. Sabemos realizar los productos de los primeros términos, un valor simple, una multiplicación, y de las unidades, pues, la misma situación, ya lo hemos practicado, la cual también les pido que sigan practicándolo para que no les cueste mucho. Y bueno, aquí decíamos que teníamos la gravedad y el tiempo al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice aritmética? Pues nos dice que primero debemos desarrollar los exponentes, ¿no? 8 segundos al cuadrado, pues nos da 64 segundos y segundos al cuadrado, ¿no? El 8 sí le puedo tener un producto, el segundo, nada más le doy el valor de los cuadrados en el punto exponencial. Ajá. El 40 pasa de igual, directo, sin problemas. Y me voy ahora a realizar la multiplicación. 9.8 por 64 me da 627. Sí me gustaría que, bueno, quien tuviera calculadora o su celular a la mano, pues vaya haciendo las operaciones, ¿verdad? Nunca está de más, porque igual acuérdense que un profesor también se puede equivocar. ¿Sí? Ok. 9.8 por 64 nos da 627.2. Cuando yo multiplico metros sobre segundos al cuadrado por los segundos al cuadrado, esta es una fracción, un entero, lo convierto en fracción, ¿no? Como añadiéndole el 1 abajo. Por tal motivo, cuando yo reduzco esta fracción con esta fracción, estos segundos quedan en la parte superior, estos segundos
quedan en la parte inferior y se van a cancelar. Se van a cancelar. ¿Por qué? Porque son de la misma denominación. El único que me va a quedar va a ser metros sobre 1. Perfecto, qué bueno. Qué bueno. Entonces, bueno, de ahí es por eso en que denotamos que las unidades siempre nos van a quedar correspondientes con lo que nos están pidiendo, que en este caso es la altura. Ujú. Bueno, ya tenemos los 627.2 metros sobre 2, que lo que me pide pues, nada más es hacer la división, ¿no? Que es lo único que me resta. Sin olvidar que este 2 solamente afecta a este segundo término, ¿sí? No se vayan a ir a aplicarlo a todo, porque hay veces que se nos olvida y lo que hacemos es realizar la suma de estos dos, 627 más 40, y luego entre 2, no. Entonces ahí caeríamos en un error. ¿Vale? Entonces, bueno, me voy a desarrollar este. 627.2 entre 2, pues nos da 303.6. El 40, como ya no hice más producto, más multiplicación, pues lógicamente lo sigo pasando igual hasta que ya puedo sumar estos dos porque ya están en el mismo, se les llama una ecuación lineal, porque ya están alineados, ya no tengo que a este segundo término multiplicarlo, dividirlo, por tal motivo ya se queda. Y ahora sí ya puedo sumar estos dos términos. 313.6 más 40 nos da 353.6 metros. Entonces 356 metros es lo que tiene de alto. Es lo que recorrió esta pelota desde el punto de partida con una velocidad inicial. ¿Mm? Entonces imagínense si estamos dando este impulso, quiere decir que está muy alto el lugar donde es lanzado. 353 metros solo fue recorrido en 8 segundos. ¿Okay? Entonces, como se darán cuenta, no es tan complicado, no es relativamente sencillo. Y esto nos puede servir ¿para qué? Pues para los que les gusta salir a algún lugar, a visitar y están en una montaña, en un cerro, pues conocer la altura de algún precipicio, alguna orilla que luego solemos hacer, ¿no? Que vemos y pues está alto, ¿cuánto tendría? Pues nada más dejamos caer un objeto, tomamos el tiempo y podemos determinar la altura a la que se encuentra o la que nos encontramos en nuestros casos. ¿Vale? Entonces, son fórmulas que podemos utilizar tanto en la casa como fuera de ella. Y algunas veces esta es la manera en cómo determinan la altura de los edificios o desde donde caen algunos objetos cuando son lanzados de un avión, un helicóptero, cosas así. Okay. Vamos a ver el siguiente punto. Dice, determina la velocidad con la que choca contra el suelo. Lo que yo les decía anteriormente, o sea, determinar la velocidad con que choca contra el suelo, bueno, no solamente es eso, sino en todo el trayecto. Si aquí teníamos 8 segundos, yo puedo conocerlo al segundo 6, a los 5 segundos, a los 4 segundos, a los 7 segundos, o sea, en todo ese trayecto yo puedo conocer mi velocidad a la cual avanza mi objeto, mi pelota, mi roca, lo que nosotros hayamos utilizado. Entonces, bueno, recordando la fórmula que dice que es velocidad final, va a ser igual a velocidad inicial más el producto de la gravedad por el tiempo. La gravedad, ya sabemos, 9.8 metros por segundo cuadrado. El tiempo ya lo tenemos, que son los 8 segundos, y la velocidad inicial, que son los 5 metros por segundo. Son los mismos datos que tenemos desde el inicio y uno de ellos pues, que ya conocemos, ¿no? Que es el valor de la gravedad.
Entonces, bueno, aquí lo que veamos. Recordemos que la velocidad final, sus unidades, o en este caso, perdón, la velocidad, las unidades de velocidad son metros por segundo. Por tal motivo, yo tengo que llegar con un número, ya sea el cero o algún número diferente de cero, y las unidades deben de ser metros por segundo. ¿Sí? Entonces, bueno, veo el primer término, que es velocidad inicial, no se está multiplicando ni dividiendo con nadie. Por tal motivo, ese se queda así tal cual, no se va a alterar. Más el segundo término, gravedad por tiempo. Ok, ahí ya tengo un producto, una multiplicación, la gravedad por el tiempo. La gravedad por el tiempo, si lo 9.8 por 8, pues no hay ningún problema, ¿no? Las unidades, metros por segundo al cuadrado por los segundos, que serían estos de aquí. Igual, una fracción contra un entero. Tengo que convertir esto en una fracción. ¿Cómo lo hacemos? Pues añadiéndole un abajo, ¿no? Cuando yo haga el producto de estos dos, entonces, el segundo va a quedar arriba. Y como yo tendría un valor de segundo arriba y dos valores de segundo abajo, puedo cancelar uno de arriba con uno de abajo. De tal manera que lo que me va a quedar en estos casos sería metros por segundo, como aparece aquí. Entonces, bueno, 9.8 por 8 nos da 78.4. El 5 no se alteró, no tenía con qué multiplicarse, pasó directo. Y ahora sí, ambos ya están para sumar. ¿Por qué? Porque tienen las mismas unidades. Son correspondientes. Entonces ya no hay tanto problema, ¿no? Ya nada más es cosa de sumar estos dos valores. Y las unidades, como es una suma, pasan igual. No se van a alterar, no se van a multiplicar, no se van a poner exponencial. Simplemente van a pasar tal cual es las unidades. 78.4 más 5 nos da 83.4 metros por segundo. Inició en el tiempo cero, con 5 metros por segundo, y el paso del tiempo fue aumentando, de tal manera que a los 8 segundos ya tenía 83.4 metros por segundo. Bueno, si yo quisiera conocer el tiempo en el segundo, a los 5 segundos, pues no sería tanto problema, ¿no? Lo único que hago es cambiar este 8 por el 5, porque es lo que me está pidiendo a los 5 segundos, y nada más multiplico. 9.8 por 5 me da 49. 49 metros por segundo más 5, 54 metros por segundo. Si yo lo quisiera a los 6 segundos, pues nada más multiplico 6 por 9.8 más 5 y ya tendría esto de valor, ¿no? Que sería 9.8 por 6, que nos da 6 por 8, 48. 54, 58.8. 58.8 metros por segundo más 5, 63.8 metros por segundo. Ven que a los 5 segundos tenía una velocidad, a los 6 segundos tenía otra velocidad, a los 8 segundos tenía otra velocidad. Fue un valor incrementándose al paso del tiempo. Por eso dicen que la gravedad tiene mucho que ver con las cosas cuando están a cierta altura, porque es lo que va a traer hacia el centro de la Tierra, provocando un incremento de su velocidad durante el periodo de tiempo o el paso del tiempo. Ese es el efecto que tiene la gravedad sobre los cuerpos. Si no tuviera gravedad, pues en todo el trayecto seguiría siendo la misma velocidad, 5 metros por segundo. Pero como tenemos un efecto de la gravedad, la atracción de la Tierra sobre los objetos, este va a generar un aumento de la velocidad al paso del tiempo. Hasta aquí no sé si haya dudas. No, ninguna duda, profe. Qué bueno, qué bueno.
Ok, entonces, bueno, ok, entonces, bueno, ya tenemos las fórmulas, bueno, tenemos otros valores, las fórmulas que entre comillas, digamos, tenemos más fórmulas, pero relativamente pues, no tenemos tantas. Tenemos la de la velocidad, ¿sí? Tenemos la de la aceleración, tenemos la de caída libre, ¿sí? De entre la aceleración y la de caída libre son la misma fórmula. Simplemente recordar que en una manejo aceleración y en otra manejo la gravedad, ¿sí? La velocidad, pues que nos dice que es la distancia entre el tiempo, pero de ella yo ya sé o ya puedo empezar a despejar mis valores y conocer el valor de la distancia y del tiempo. Por lo tanto, en vez de aprenderme tres fórmulas, me basta con una, porque el otro conocimiento que yo ya tengo es el de despejes. Ujú. En la aceleración, pues la misma situación. Tenemos lo que es la distancia y tenemos en caída libre lo que es la altura, en la misma fórmula. Entonces, en vez de aprenderme dos fórmulas diferentes con diferentes temas, nada más recordar que uno es para el eje de las X, el otro corresponde para el eje de las Y. Ujú. Las gráficas de posición y tiempo, ustedes ya las supieron interpretar. Cuando es positivo, cuando es negativo, los intervalos de tiempo, ¿no? Y cuando, cómo afecta o cómo interpretamos una línea curva en una gráfica de distancia-tiempo o de aceleración cuando está sobre un punto de referencia que es el cero o sobre la unidad. Nada más es cuestión de un poquito de razonamiento y se darán cuenta que no es muy complicado, relativamente está sencillo. Entonces, bueno, si hacen cuentas, se dan cuenta, se percatarán que no son muchas fórmulas, ¿vale? No son muchas fórmulas. Simplemente que nos hacen escribir a veces demasiado, pero pues al final de caso, pues son muy pocos las fórmulas que nosotros vamos a estar utilizando, ¿vale? Ok, tenemos estos dos problemas. Dice, una pelota se lanza con una velocidad inicial de 6 metros por segundo desde lo alto de un avión en pleno vuelo y tarda 25 segundos en llegar al suelo. Se determina la altura desde donde fue lanzada la pelota y la velocidad con la que impacta el suelo. En la segunda edición, una pelota se deja caer libremente desde lo alto de un peñasco y tarda 12 segundos en llegar al suelo. Determina la altura desde donde se dejó caer la pelota y la velocidad con la que impacta el suelo. ¿Ok? Entonces, vamos a intentarlo hacerlo, ¿no? A ver, inténtenlo hacer, muchachos. ¿Cuánto les da?
Mm. Pueden hacer preguntas, ¿eh? El hecho de que tengamos que hacer ejercicios no significa que no puedan preguntar, ¿eh? Sí, profe, gracias. Voy a salir un tantito de aquí para aumentarle el volumen. Ahí está. Ok. Ok. La altura. Pues en la segunda yo utilicé el método, bueno, la ecuación de velocidad final igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Correcto, así es. Así es. Entonces, ¿para la segunda me dices? Sí, es la segunda. Ok. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? La velocidad inicial, yo le puse que 12 segundos. No, ahí está el detalle. Aquí te comenta, o bueno, dice el problema, la pelota se deja caer libremente. Quiere decir entonces que no hay una velocidad inicial. ¿Por qué? Porque al momento que yo tenía la pelota, abrí la mano y eso se deja caer libremente. Por lo tanto, no tenía velocidad inicial, solamente tenía gravedad y tiempo. Ah, ok. A diferencia del de arriba, en el de arriba, mira, dice, una maleta se lanza con una velocidad inicial. Quiere decir que agarré, ahora sí, para el primer problema, agarré una maleta o cualquier objeto y la lancé con fuerza, con una velocidad. Ahí sí ya tengo velocidad inicial. Ok. ¿Sí? Me confundo.
No, o sea, sin problemas. Por eso es lo que me interesa que pregunten para ver en qué tenemos ese detalle. Es lo malo de estar aquí en videochat, o sea, no podemos verlo presencialmente. A mí me gusta que me veamos las libretas y todo ese rollo para saber dónde pueden estar detalle, pero bueno, vamos a tratar de darle solución. Pero bueno, ya viste dónde está el detalle, ¿verdad? Creo. Sí. Ok. Mm, ok, Eric, de la segunda, está bien, correcto. Itzel, exactamente. Itzel, exactamente. Es el velocidad inicial es cero para el segundo problema. Ok, nada más, Dorian, estás correcto, nada más te faltó la velocidad final para la primera, ¿cuánto te dio? O sea, la altura de la primera a la segunda estás correcto, la velocidad final de la segunda estás correcto, ya nada más te faltó la velocidad final de la segunda, o creo que ya me la dices también. No, creo que no. Ok. La velocidad final, Ariana, sí, así es, ese es su valor. Para la primera, exactamente, Dorian, ese es su valor. Sí, de hecho, sí, sí, perdón. Lo que pasa es que, bueno, ya vi, acuérdate, está correcto, está, bueno, 9.825, pero acuérdate, en la fórmula nos dice que el tiempo está al cuadrado, por lo tanto ahí el 25 tiene un exponente al cuadrado y es de desarrollarlo primero y luego multiplicarlo por 9.8, por eso es que no te sale. Ah, ok, permítame, León. Ok, vamos a regresamos a ver las fórmulas para que lo vea un compañero. Serían básicamente esas dos fórmulas. Y ahora sí que hay que seguir los pasos de acuerdo a como nos dice el problema. Uno, determinar la altura, que es la h, que conocemos comúnmente. La otra es la velocidad final, que es BF, ¿no? Velocidad inicial,
hay que identificar si el problema dice que tiene velocidad inicial o si deja caer libremente, ¿no? Si tiene velocidad inicial, pues nos van a dar un número. Si nos dicen que se deja caer libremente, entonces no tiene una velocidad inicial, tiene un valor de 0. El tiempo, bueno, ahí está presente. Nada más sustituimos la cantidad que nosotros nos den. La gravedad, 9.8 metros por segundo al cuadrado, que es un valor que ya conocemos. Y el tiempo otra vez se vuelve a repetir. Ajá, lo que les decía ahí su compañera. Ahí la fórmula nos dice que es gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Pero recuerden que lo primero que se desarrolla es los exponentes, no la multiplicación. ¿Eh? Por tanto, tienen que desarrollar primero los exponentes. Y lo que les salga de él, multiplicarlo por el valor de la gravedad. Y luego enseguida dividirlo entre 2. Para el segundo, que es velocidad final, pues la velocidad inicial no se altera porque no tiene con qué multiplicarse o dividirse. Y el segundo término, gravedad por tiempo, pues nada más lo que nos dice así, gravedad 9.8 por el valor de tiempo que nos dé. Ok. ¿Correcto, Andrés? Correcto. Ok, Atsiri, para la velocidad final estás correcto del segundo, pero del primero te falta un pequeño detalle. Lo que nos dice aquí, dividirlo entre 2. Entonces era primero dividirlo entre 2 y luego sumarle el valor que tenías añadido de la velocidad inicial por el tiempo. Nada más ese pequeño detalle es el que nos hizo falta. No, no es ese, Andrés. Por ahí algo te falló. Para lo que es la altura, la velocidad final es así de plano, no es esa cantidad. Está muy alto. ¿Qué hiciste? ¿Cuáles fueron los pasos que hiciste, Andrés? A ver si nos pudieras decir. 9.8 metros por segundo, García. ¿Le digo, profesor? Sí, claro. Ok. Primero, multipliqué la velocidad inicial, 6 metros por segundo, Sí, correcto. por 25 segundos del ¿Correcto? tiempo. Sí, así es, correcto. Pues, lo sumé, 9.8 metros por segundo, más 625 segundos. Ah, no. Acuérdate, aquí nos dice que es una multiplicación. Sí, lo multipliqué. Ok. Te debió dar como 3062.50. No, me dio 6125. Ah, sí, perdón, sí, cierto, 6125. Ah, ok. ¿Y luego qué hiciste? Sumé 150 más 6125. Ahí está el detalle. Este signo más nos separa este término de este término. Por lo tanto, este 2 solamente va a afectar al 6125. Entonces aquí tendría 6125 entre 2 nada más. Y lo que te salga de ello, ahora sí lo vas a sumar al primer término. Por eso les decía que tuvieran cuidado, porque este signo más me está separando este término de este. ¿Ok? Entonces ya viste el detalle, ¿no? Ya viste dónde está el pequeño detalle que tenemos. Nada más tenías que dividir 6125 entre 2
y lo que te saliera de él, le sumabas lo que habías obtenido aquí, que eran 150. Y ese sería tu resultado. Entonces sería 3062.5, ¿no? Más, exactamente, lo que es la división, 3062.50 más 150. 150 es lo que resultó de 6 por 25. Y sería 3212.5. Así es, esa sería la altura. Exactamente, Atsiri. Ok. Así es, ese sería nuestro valor. Ahorita que ya vieron ese detalle, ustedes mismos en su libreta pueden, o donde estén apuntando, añádenle esa nota, que este 2 de división solo afecta a estos de acá. Ajá, pónganlo así como un recordatorio o algo que ustedes puedan acordarse la próxima vez que vuelvan a ver este ejercicio, saber qué es lo que hicieron para que no se nos olvide. ¿No? Aquí si quieren ver otro problema, bueno, pues es la misma situación. Aquí teníamos una velocidad inicial de 4 metros por segundo. Tardó 40 segundos en llegar al suelo y nos piden conocer la altura y la velocidad con que impacta el suelo. Entonces, lo mismo. Aquí como el problema me dice que existe una velocidad inicial y aquí tengo un tiempo de 40 segundos, entonces tengo los datos que me piden para ambos términos. Este es un término, este es el segundo término. En el primero término tengo que velocidad inicial por tiempo. De acuerdo a lo que me dice la fórmula. Velocidad inicial, pues me dice que son 4 metros por segundo y el tiempo que tardó son los 40 segundos. Aquí está. Más, mi signo de más va a separar primero y segundo término. Ahí está. La gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad? 9.8 metros por segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado. Aquí está, con valor exponencial. Y pues ya nomás empezar a sustituir. Recordar que las propiedades de aritmética me dice que siempre lo primero que debo de hacer son los exponentes. Y luego la multiplicación. Por eso siempre he tratado de desarrollar primero estos términos, estos valores de acá, que tienen exponente. 40 por 40, 1600. Segundos al cuadrado.
Para el primer término, 4 por 40, 160. Desarrollo el producto de las unidades, me va a quedar metros. Para este segundo término, en la parte superior, tengo 9.8 por 1600, me da 15.680. Desarrollo el producto de las unidades y lo único que me va a quedar son metros, ¿no? Ya nada más que me resta dividirlo entre 2, solamente el segundo término, porque lo que me está diciendo mi operación, solamente el segundo término, 15.680 entre 2 nos da 7.840, más el producto del primer término, que son 160 metros, nos da 8.000 metros de altura. Entonces, nuestro objeto fue lanzado desde una altura de 8.000 metros, siempre y cuando tuvo una velocidad inicial de 4 metros por segundo. No lo escucho bien, profe. Ah, está fallando un poquito el audio, o el internet, yo creo. Yo tampoco. Ah, ok. Eso. Vamos a ver si con esto se corrige un poco. Vamos a ver si ahí se puede escuchar un poco, porque está fallando el internet. Ahorita me mandó mensaje aquí la red. Entonces, bueno, espero que se escuche un poco mejor así. Lo que comentaba era pues lo mismo, o sea, este problema es de lo que ya hemos hecho. Aquí lo único que hice fue los mismos pasos que les comentaba. Tener cuidado con los términos independientes. Bueno, esto es un No término lo escucho más bien, profe. el siguiente término, ¿no? Que nos pide aquí separarlo. Sí, es que es la red lo que está fallando ahorita, muchachos. Me sigue mandando mensaje de que está muy inestable aquí mi internet. Sí. Pero bueno, traten de apoyarse visualizando el problema, que es lo que ya hicimos de los anteriores. Sí, volvió a mandarme mensaje de que está inestable el internet.
Ujú. Ok. No sé cómo sigue ahorita la red. Sigue mandándome mensajes de que está inestable. Hasta apenas. Ya ven que anteriormente estuvimos trabajando a gusto, pero ahorita no sé qué está sucediendo. Ok. Sí, espero que me puedan escuchar. Lo que les decía, 15, y vean que es el mismo procedimiento de los dos problemas anteriores y del ejemplo que se vio. ¿Sí? Nada más identificar los términos, cuál es término 1, cuál es término 2, y ese 2 a quién está afectando o a quién va a dividir nada más. Es lo único que debemos de hacer, ¿no? O sea, no hay pasos adicionales de lo que hemos visto. Sigue siendo lo mismo, nada más que vemos otro problema ahora, ¿verdad? Y no cambia nada, sigue siendo el mismo. Mismo procedimiento, mismo valor de la gravedad, 9.8, y bueno, la suma de los productos una vez que se tengan las mismas unidades, que en este caso son los metros. ¿Vale? Ujú. Ok. La velocidad final, pues igual, ven que es la misma fórmula, el mismo paso, la velocidad inicial vale 4 metros por segundo, más la gravedad por el tiempo, que es el segundo término, 9.8 por 40, que son los segundos, o el tiempo que recorrió, nos da 392 metros por segundo. Ahora sí, ya tenemos los dos valores con las mismas unidades. 4 metros por segundo más 392 metros por segundo. Como ninguno de los dos ya está multiplicando, dividiendo o con un valor exponencial, pues ya en este caso podemos sumarlo directamente sin ningún problema. Lo que nos da como 396 metros por segundo. Entonces, bueno, los problemas no van a cambiar, o sea, en este caso, más bien la fórmula. Si acaso nos dirán o pondrán algunas palabras a veces sin sentido, pero entonces debemos de leerla bien una o dos veces los problemas para identificar esos datos. Qué datos nos están dando y sobre ellos poder realizar nuestro problema. De otra manera, pues no, si no le ponemos atención, nos vamos a descuidar o olvidar qué es lo que debemos hacer, ¿no? O qué es lo que estamos buscando en estos casos. Pero bueno, ya se dieron cuenta que no es tan complicado en estos. Es tan sencillo relativamente. Ustedes pudieron hacerlo ahorita. ¿Sí? Entonces hay que ponernos a practicar un poquito más y van a darse cuenta que lo van a hacer muy sencillamente, sin tanto detalle. Okay. Aquí, como en este caso, lo que yo les decía, hay veces que nos van a presentar una velocidad inicial, hay veces que no nos van a presentar una velocidad inicial, que van a dejar caer libremente un objeto. Entonces, como en este caso, aquí me dice claramente, se deja caer libremente. Por lo tanto, la velocidad inicial vale 0. Y un valor que se multiplica por 0, que en este caso es el tiempo por 0, pues nos dará 0. ¿Sí? En automático queda descartado. Cuando a mí me digan, cae libremente, bueno, yo sé que la primera parte o el primer término no lo voy a utilizar. Solamente me voy a quedar con el segundo, que es el que voy a desarrollar. Y ahí está. 12 segundos al cuadrado, pues nos da 144 por 9.8, nos da 1411.20.
como ya no estoy trabajando con el primer término, pues ya más lo presento así. Que lo único que me resta hacer es dividirlo entre 2. Y me dice que la altura es de 705 metros. Ujú. Sin tanto problema, sin tanto rollo. ¿Ya vieron? Ok. ¿Qué más tenemos? Digo, ya no tendría caso que intentaran hacer esto. Bueno, ya vieron que es relativamente sencillo. Nada más enfóquense en sus apuntes. Anéxenle esas notas donde se nos pasó algo o donde ustedes creen que se les pueda olvidar. Y déjenlas ahí a la vista para que ustedes tengan, cuando den un segundo repaso, podamos recordar qué es lo que hicieron, cuál fue el procedimiento para poder desarrollar ese problema, ¿vale? ¿Qué más tenemos? La velocidad inicial, igual. Aquí no se tuvo velocidad inicial, por lo tanto nada más se quedó con el segundo término. 9.8 por 12, gravedad por tiempo, nos da 117.6 metros por segundo, que son las unidades de velocidad. Ujú. Y eso es lo que corresponde básicamente a caída libre. Eso nada más, esas dos pequeñas fórmulas. ¿Vale? Bueno, no creo que haya ningún problema. Ya vimos unos ejemplos, ya ustedes desarrollaron unos problemas y lo que tenían pues de detalles, o sea, de, de dudas, bueno, ya se fueron comentando. Y si tienen alguna duda, pues no sé si quieran comentarlo ahorita, ya para que podamos pasar a otro tema. Que en este caso el siguiente sería tiro vertical. Igual va muy de la mano, pero tiene unos detalles y es lo que vamos a ver ahorita. Nada más quiero saber si no hay ningún problema, sin más dudas de cómo desarrollar esta para poder pasar al siguiente tema. Y bueno, aparte de que se pueda escuchar esto, ¿verdad? Ok. Ok, vamos a pasar a otro tema entonces. Ok. Dentro de ese mismo tema, va muy de la mano,
con caída libre y tiro vertical, pues en este caso tiro vertical. Una lo vimos en forma descendente o hacia abajo. Ahora vamos al contrario. ¿Sí? Ahora vamos al contrario. En vez de ir hacia abajo, ahora vamos a ir hacia arriba. Lo que decíamos, caída libre. Los objetos cuando son lanzados hacia abajo o se dejan caer sin ninguna alteración, libremente. Eso sería caída libre. Y tiro vertical, pues cuando nosotros lanzamos objetos hacia arriba, ajá, una pelota, una moneda, otra pelota o algún otro objeto, ujú, con cierta velocidad. Aquí, sí, en estos casos, los objetos que nosotros lancemos hacia arriba van a tener una velocidad. No podemos decir que se lanzan libremente porque entonces no estaríamos lanzando nada. Necesitamos un efecto, en este caso velocidad, para que nuestro objeto sea lanzado hacia arriba o llegue a una cierta altura. Entonces, bueno, nosotros aquí en este caso pues debemos de pensarlo, ¿no? O sea, nos vamos a poner a pensar que si estoy manejando lo que es tiro vertical, pues son objetos que yo lanzo hacia arriba. Lógicamente me pongo a analizar, digo, pues tengo velocidad, ¿no? Porque lo estoy yo lanzando. Yo o algún objeto, puede ser una resortera, una bala, inclusive podemos decir en estos casos, una patada de un balón que lanzamos con fuerza, va a salir disparado hacia arriba. Una pelota de tenis con una raqueta. O sea, todo eso podemos medir que se lance hacia arriba. Entonces, mientras más fuerza tenga, más velocidad tenga, más altura va a tener. Y eso es lo que vamos a determinar, conociendo también lo que es los tiempos, cuánto tarda en estar arriba, o sea, todo eso también. Y dice, este movimiento es contrario a la caída libre. Dice, consiste en arrojar un cuerpo hacia arriba, de forma vertical, describiendo una trayectoria de abajo hacia arriba, únicamente con aceleración constante. Ok, recordemos que la aceleración constante hace referencia más bien a la aceleración constante. ¿Por qué? Porque va a ser lanzado con una velocidad inicial y va a ir al paso del tiempo reduciéndose. ¿Ok? E inclusive cuando llega al punto más alto, pues tiende a caer otra vez. Tiende a caer, incrementa su velocidad al paso del tiempo. Y se puede decir que con la misma velocidad que sale, es con la misma velocidad que regresa. Esta persona, pues, para que pudiera lanzar esa pelota hacia arriba, tuvo que haberla lanzado con una velocidad inicial. Entonces, el punto máximo es el punto en el cual nuestra pelota, pues ya no va a tener ninguna velocidad. Por lo tanto, va a llegar a su punto máximo, su altura máxima, y va a regresar al origen de partida, ¿no? En este movimiento, la velocidad de los cuerpos disminuye de manera uniforme, conforme el cuerpo va ascendiendo. Esto debido a que la gravedad es contraria a la dirección del movimiento del cuerpo. Ok. Entonces aquí ya es otro punto. Entonces hace referencia al efecto de la gravedad, ¿no? Anteriormente, cuando era caída libre, si los objetos iban hacia abajo, iban a favor de la atracción de la gravedad hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, aumentaba su velocidad. En este caso, yo voy a lanzarlo al contrario de la atracción de la gravedad. Por lo tanto, la gravedad va a tener un efecto de empezar a reducir nuestro objeto. Ajá. No, reducir en el aspecto de la velocidad. Si yo, por decir un objeto, lo lanzara con 10 metros por segundo hacia arriba, el efecto de la gravedad es como un efecto de roce. Va a ir haciéndolo disminuir la velocidad. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0 de velocidad. ¿Y qué va a suceder? Enseguida va a seguir teniendo el efecto de la gravedad, que es la atracción hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, nuestro objeto va a caer hacia el centro de la Tierra.
Y en ese paso del tiempo, pues va a seguir aumentando otra vez su velocidad. Empieza desde cero hasta el punto en que llega al suelo o el punto de partida. Dice, cuando el objeto alcanza su altura máxima, su velocidad es cero, debido a la desaceleración ejercida por la fuerza de la gravedad, lo que estábamos comentando ahorita. Las fórmulas. Aquí hay una que nos dice de la altura y se darán cuenta que se nos hace conocida, ¿no? Velocidad inicial por tiempo menos gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Qué sucede aquí? Que ahora ya tenemos un signo menos. Aquí ya tenemos un signo menos. En el anterior tenemos un signo más, porque estaba favoreciéndose por el valor de la gravedad. Aquí no. Decíamos que la gravedad tiene un efecto de desaceleración. Por lo tanto, en este caso, en el apartado o en el punto donde teníamos el signo más anteriormente, ahora vamos a tener un signo menos. Ajá. Velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial menos la gravedad por tiempo. ¿Okay? Aquí ya también tenemos un signo menos. Anteriormente era el signo más, ahora es un signo menos. ¿Por qué? Porque está haciendo efecto la gravedad sobre nuestros objetos. Altura máxima. ¿Qué nos dice? Pues dice que es velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. La velocidad inicial pues es el valor que nos van a dar cuando nuestro objeto sale del punto de partida. El 2 es un valor constante y la gravedad, pues ya lo conocemos, 9.8, ¿no? Metros por segundo al cuadrado. Tiempo en subir. Tiempo en subir hace referencia al tiempo que va a tardar en ascender desde el punto de origen, desde el punto donde sale, hasta el punto máximo. Hasta el punto donde llega y se regresa a nuestro objeto. Ese es el tiempo en subir. Y va a ser que la velocidad inicial entre el valor de la gravedad. Nada más. Tiempo en el aire. El tiempo en el aire hace referencia a que es el tiempo desde el punto de partida hasta el punto máximo y de regreso. Toda esa trayectoria, desde el origen, su parte superior y hasta el punto de origen. Ese es el que conocemos como tiempo en el aire. Inclusive por esa razón es que aparece la misma fórmula que vimos anteriormente, pero ahora multiplicado por 2. ¿Por qué? Porque ahora es 2 veces un valor que sube más el valor que baja. Por esa razón es que aparece así. Y estará definido como TA. Va a ser igual a 2 veces la velocidad inicial entre la gravedad. Y eso es lo que correspondería a tiro vertical. Aquí ya tenemos otras 3 fórmulas añadidas, pero las 2 primeras pues, se darán cuenta que son prácticamente las mismas. Simplemente, ¿qué debemos de hacer? Debemos de identificar cuándo poderlos utilizar y cómo lo voy a hacer. Bueno, si ustedes lo ponen sobre un plano cartesiano, en el punto de coincidencia o en el punto 0, hacia abajo podemos hacer la referencia que es caída libre, donde yo voy a tener sumar los 2 valores de velocidad inicial por tiempo más la gravedad por tiempo cuadrado sobre 2. Del origen hacia arriba voy a tener la misma fórmula, pero con signo menos. ¿Por qué? Porque la gravedad me está haciendo efecto al contrario, que es reduciendo en este caso mi valor o restando mi valor. ¿Sí? Pero sigue siendo la misma fórmula. Sigue siendo la misma fórmula. Entonces, ahí está mi punto de referencia, mi nota que yo puedo tomar en cuenta para saber o identificar cuándo utilizarlo y cuándo no utilizar el signo más o el signo menos. ¿Vale? Y lo que decíamos, ese signo más es la distinción. Nada más. La fórmula es la misma. Velocidad inicial, tiempo, gravedad, tiempo al cuadrado sobre 2. Pero uno es para caída libre, otro es para tiro vertical
Y nada más. Es lo único que nos hace diferente. ¿Sí? Entonces, no es necesario que yo añada otras dos fórmulas. Simplemente nada más añado una nota de referencia, en el cual me diga cuándo puedo utilizar el signo más y cuándo puedo utilizar el signo más. Y es lo único que necesito, que requiero, porque no voy a hacer otra cosa. ¿Y qué es lo que únicamente que hago? Sumar o restar, nada más. Nada más es lo que ustedes deben de hacer, para no complicarnos la vida y no tener 100 fórmulas cuando nada más puedo tener 20, por decirlo así. Bueno, espero que hayan copiado las fórmulas. Voy a dejarlo ahí un minuto. Entonces, bueno, aquí en estos casos, los problemas que se nos vayan a presentar, pues vamos a trabajar sobre estas fórmulas. Nos pueden pedir la altura máxima, el tiempo en subir, el tiempo en el aire y la altura. La misma situación sucede para la altura. Si en estos casos, dependiendo de la velocidad, es el tiempo que va a estar suspendido o en ascenso nuestro objeto. Y en ese trayecto, nosotros podemos conocer la altura, además de la velocidad, en todos esos trayectos. Si recuerdan ahorita cuando estábamos viendo el muñequito que estaba lanzando una pelota y estaba reflejado como 10 pelotitas, pues yo en todo ese trayecto yo puedo conocer la velocidad y la altura, ¿sí? Para cada uno de esos puntos de referencia. Ok. Vamos a cambiarle. Vamos a trabajar sobre ejemplos, ¿no? Dice, una pelota se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad de 85 metros por segundo. Ok. Entonces ya me está identificando, es una pelota, y va a salir disparada hacia arriba con una velocidad de 85 metros por segundo. Ok. La primera me dice, determina la altura máxima alcanzada por la pelota. B, el tiempo en subir. C, la altura a los 4 segundos de haber sido lanzada. D, la velocidad a los 5 segundos de haber sido lanzada. Ok. Entonces, problema con 4 puntos de referencia. Primero es determinar la altura máxima. Ok. Entonces, bueno, voy y hago memoria. Y identifico la fórmula. Me dice que es la altura máxima. Entonces, la altura máxima va a estar definida por velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. La velocidad inicial la conozco, ¿no? 85 metros por segundo. El 2 es un valor constante y la gravedad 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces tengo la referencia, ¿no? Conozco cada uno de sus datos. Sustituimos la velocidad inicial 85 metros por segundo entre paréntesis elevado al cuadrado. Recuerden que ese cuadrado afecta tanto a las unidades como al número. Y abajo de la fracción, 2 por el valor de la gravedad, 9.8 metros por segundo al cuadrado. Ok, ahí está. ¿Qué hago primero? ¿La multiplicación, la división o el exponente? Pues lo que me dicen las propiedades de aritmética. Lo primero que debo de hacer es desarrollar los exponentes y luego la multiplicación. Y la división también. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues primero desarrollo el exponente, ¿no? Y en la parte superior. Y en la parte inferior puedo ir desarrollando la multiplicación. Porque aquí no tengo exponente. Entonces puedo multiplicar estos dos. Y desarrollar el exponente de este 85. Entonces 85 al cuadrado nos da 7225. Como este 2 está afectando a las unidades metros y segundos, nos queda 7225 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Sobre el producto de 2 veces la gravedad. 2 por 9.8, 19.6. Como no tiene unidades aquí que multiplican a metros por segundo al cuadrado, pasa de la misma manera.
Entonces, bueno, aquí ya nada más tengo unidades y unidades, número y número. Ujú. Por lo tanto, ya puedo hacer la división. Puedo irme a dividir 7.225 entre 19.6 y reducir los términos o las unidades. Como íbamos, o como se reducían, medios por medios, extremos por extremos, ¿no? De estas unidades. De tal manera que 7.225 entre 19.6 nos da 368.62 metros de altura. Metros cuadrados por segundos al cuadrado nos van a quedar arriba de la fracción de unidades. Segundos al cuadrado por metro nos van a quedar en la parte inferior. Segundos al cuadrado de arriba con el segundo cuadrado de abajo se cancela. Tenemos el valor de metros cuadrados arriba y tenemos el valor de metros con exponente 1 abajo, por lo tanto elimino el de abajo con uno de arriba y me quedo en la parte superior las unidades de metros. Por lo tanto, es correcto la reducción de unidades. Entonces, me dice que la altura máxima a la que llega a alcanzar esta pelota es de 368.62 metros de altura. ¿Vieron? Solo teniendo la velocidad de partida, podemos conocer la altura máxima a la que llegan los objetos. Ok. Vamos a pasar al siguiente. El tiempo en subir. El tiempo en subir decíamos que era desde el punto en que sale hasta la altura máxima. Ese es el tiempo en subir. Y estará definido como la velocidad inicial entre la gravedad. Los valores. La velocidad inicial ya la conocemos, la gravedad también ya la conocemos. Decimos que la velocidad inicial va a valer 85 metros por segundo y la gravedad 9.8 metros por segundo al cuadrado. Como no están elevados al cuadrado, no están multiplicando, pues podemos hacer la división de manera directa, ¿no? 85 entre 9.8 y las unidades. Que tenemos la fracción que nos dice medios por medios, extremos por extremos, ¿no? 85 entre 9.8 nos da 8.67 metros sobre segundo, metros por segundo al cuadrado sobre segundos por metros. Cancelamos las unidades de metros tanto de arriba como de abajo. Nos quedan segundos arriba con un segundo abajo. Cancelamos uno de abajo y uno de arriba. Y es el valor que nos va a quedar aquí para el tiempo. Entonces, nuestro objeto está tardando 8.67 segundos desde el punto de origen hasta el punto máximo o su altura máxima. Eso es lo que tenemos. Tenemos 8 segundos. Entonces, en ese trayecto o en ese tiempo yo puedo conocer la altura a los 2 segundos, a los 4 segundos, a los 7 segundos, a los 8 segundos inclusive. Si ya le doy otro valor, quiere decir que ya va de regreso. ¿Sí? Pero mi punto máximo es a los 8.67 segundos del origen hasta el punto máximo. La altura a los 4 segundos de haber sido lanzada. Como tuve 8 segundos de referencia, lógicamente puedo conocer la altura a los 4 segundos de trayectoria. Y entonces me voy sobre esta fórmula. No la de altura máxima porque no es correspondiente. Tengo que conocer mediante esta fórmula porque esta fórmula me da la solución para una trayectoria, un avance de nuestro objeto. Y lo que decíamos es la misma que hemos utilizado anteriormente, es con una pequeña diferencia que en vez de un signo más vamos a tener un signo menos. ¿Sí? Conocemos la velocidad inicial, conocemos el tiempo, que es lo que nos está pidiendo en este punto, en este inciso C, que es a los 4 segundos.
El tiempo aquí me lo está dando él. La gravedad, ya la conozco, 9.8. Y el tiempo, volvemos a repetir, los 4 segundos, ¿no? Pero están elevados al cuadrado y afectados por ese 2 para este segundo término, nada más. No vayamos a ponérselo a los otros o al otro término en estos casos. Entonces, bueno, ya puedo sustituir velocidad inicial, 85 metros por segundo, por los 4 segundos en los que me están pidiendo, menos 9.8 metros por segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado, que son 4 segundos. Ajá. Y ese exponente está afectando tanto al número como a la literal. ¿Sí? 85 por 4 nos da 340 metros en estos casos. Ya eliminamos unidades. 4 segundos al cuadrado pues nos da 16 segundos al cuadrado, ¿no? Ya desarrollé mi exponente, ahora voy a multiplicar. 16 por 9.8 nos da 156.80 o 0.8 metros sobre 2. Ya, voy por lo último, que sería que dividirlo, ¿no? 156.8 entre 2 nos da 78.4 metros. En el primer término tenía 340 y lo que me decían, como es en ascenso, lógicamente el efecto de la gravedad va a empezar a surtir para reducir mi velocidad y mi altura de mi objeto. Por lo tanto sería 340 metros menos 78.4. Resultado del efecto de la gravedad nos da 261.6 metros. Entonces, la altura a los 4 segundos es de 261.6 metros. Mientras más grande es el valor, menor es la altura que va a alcanzar, hasta el punto en que la velocidad llegue a 0. Y ese será su tope, o su altura máxima en estos casos. Ok. Vamos a pasar al siguiente inciso. La velocidad de los 5 segundos de haber sido lanzada la pelota. Entonces aquí me está pidiendo es la velocidad final. ¿Sí? O la velocidad en el tiempo de los 5 segundos. Utilizamos la fórmula conocida, simplemente que ahora va a llevar un signo menos, que nos dice velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. La velocidad inicial la conozco, la gravedad 9.8 y el tiempo, los 5 segundos que me pide para este inciso. Entonces, vamos a sustituirlo, ¿no? Velocidad inicial, 85 metros por segundo, menos gravedad, 9.8 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo que me pide para este inciso, que son los 5 segundos. Por lo tanto, bueno, voy a desarrollarlo. El primer término, que es la velocidad inicial, no está multiplicando con nadie, ni dividiendo, por lo tanto, se queda tal cual. Incluso puedo darme cuenta que tiene las unidades que me pide para velocidad, por lo tanto, puedo definir que ese valor nunca va a cambiar para este problema, ¿no? Menos 9.8 por 5, desarrollamos, nos da 49. Realizamos el producto de las unidades, metros por segundo cuadrado, por los segundos, cancelo unidades semejantes y lo único que me quedan son metros por segundo. ¿Ok? Entonces ya voy en la parte final, me dice que es 85 metros por segundo menos 49 metros por segundo, que nos da como 36 metros por segundo. Entonces, vean, partió desde el origen, en el tiempo cero, me partió con 85 metros por segundo. Y a los 5 segundos, ya se había reducido a 36 metros por segundo. Y a los 8.67 segundos,
su velocidad era de 0. Ujú. Entonces, desde que parte, va a ir reduciendo su velocidad hasta el punto máximo o la altura máxima en el cual la velocidad ya vale 0. ¿Sí? ¿Y qué sucede cuando llega arriba, a un punto máximo? Pues empieza la atracción de la gravedad, sigue siendo efecto. ¿Y qué sería? Que en ese punto va a tener velocidad en 0, pero al paso del tiempo, al primer segundo, va a tener una velocidad inicial superior a 0. A los 2 segundos va a tener un valor superior al primer segundo. Y así sucesivamente, hasta que punto que llega al de origen, que va a mantener los 85 metros por segundo. ¿Sí? Va a regresar con la misma intensidad con la que ascendió. Por eso, bueno, no sé si sea bueno o no, pero malo. Por eso es malo cuando dicen que cuando se dan disparos al aire, unos creen que no hacen efecto. No, realmente sí surten efecto. Porque salen con una velocidad hacia arriba. Van a llegar a la altura máxima, van a tener una velocidad de 0, pero cuando empieza a tener regreso hacia lo que es la superficie de la Tierra o el centro de la Tierra, va a ir incrementando su velocidad. Entonces, con la misma intensidad que salió, es lo con la misma que regresa. Por eso es que suelen tener efectos secundarios las balas cuando son disparadas al aire. Dicen que no, pero realmente es que sí. Y ya se ha probado. Y en este caso ustedes pueden tomarlo aquí en referencia mediante fórmulas y hacer la comprobación. Bueno, nada más comprobación, no vayan a tomarlo teórico. ¿Ok? Entonces, bueno, no sé si hay alguna duda de esto. Nada más es empatar lo que ya conocíamos de tiro vertical y caída libre. Y se le añadieron 3 fórmulas más, pero de ahí en fuera no hay ninguna diferencia. Entonces, no sé si tengan dudas antes de que, bueno, acabemos con la sesión de hoy. Recuerden que mañana hay clases, ¿sí? No se les vaya a pasar, no se les vaya a pasar. ¿Sí? Entonces, igual va a ser en el mismo horario. Va a seguir siendo en el mismo horario. Nos veríamos aquí a las 8. Y y continuar, sería igual hasta a la misma hora de salida. No, no se alteran y sigue siendo el mismo. Entonces, bueno. Añádanlos a su formulario. Denle un repaso y se darán cuenta que no es muy complicado. Y mañana nos ponemos a hacer unos ejercicios de esto, básicamente. ¿Mm? Ahí en esa página pues tenemos ya algunos ejercicios, problemas, para que los vayan trabajando. ¿Vale, muchachos? Bueno, hasta ahí le dejamos, porque ya están empezando a llegar los del otro grupo. ¿Sí le piden acceso? Ok, déjenme checarlo. Ah, ya, sí, sí.
Déjenme verificarlo, entonces se los mando mañana. Mañana que nos veamos, ¿vale? Y si no, más tarde se los reenvío por correo. Bueno, lo voy a dejar ahí en el correo más bien. ¿Vale, muchachos? Vale, nos vemos mañanita. No se les olvide. Sí, profe, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Cuídense. Nos vemos, profe. Bye. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, muchachos.